conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. En las elecciones del Parlamento Europeo, la ultraderecha tuvo un importante avance de escaños. Se habla de un sismo, no de un terremoto. Y particularmente los resultados que obtuvo en Francia siguen generando consecuencias políticas en ese país. Bélgica también. En nuestra sección Combinación Línea 1 vamos a analizar esta mañana el panorama europeo con el ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Línea 1. Encantado, gracias a ustedes. Profesor. Mucho gusto de estar con Daniela. Profesor, Samuel Fernández fue además embajador, académico en la Universidad Central, fue presidente también del Comité Jurídico de la UNESCO, una trayectoria impresionante. Profesor, como siempre un agrado y vamos a materia. Se habló de que venía una alza enorme de la ultraderecha en Europa, pero mirando los resultados hay un crecimiento, pero no amenaza el control que tiene la centroderecha tradicional y la centroizquierda tradicional europea en digamos, el Parlamento Europeo. ¿Dónde está la explicación del susto que están pasando los gobiernos europeos? Lo que pasa es que ha habido resultados que son dispares y no han sido exactamente parecidos con la misma tendencia. Existe una tendencia, esa es efectiva. Y hay una tendencia natural de un péndulo que va más hacia la derecha. Pero los resultados han tenido más bien un efecto local. En los países principales ha habido consecuencias bastante fuertes, pero en los demás no, y se han mantenido más o menos los equilibrios. Dentro del Parlamento Europeo es evidente que ha mantenido el Partido Popular Europeo su mayoría. Y en segundo lugar, las izquierdas. Y luego vienen una serie de otros partidos que los tradicionales han disminuido. Y han aparecido unos nuevos que van a ser muy decisivos porque va a ser muy importante, y Alejandro lo debe saber como es parlamentario muy bien, los partidos pequeños a veces tienen una importancia gigantesca. Entonces, esto va a crear una nueva dirección. Tampoco la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, arriesga, todo lo contrario, salió fortalecida. Y luego, lo que sí hay algunos ejemplos, como decía, en lugares específicos. El golpe ha sido muy fuerte en Francia, donde cayó a la mitad el apoyo de la coalición de Macron y ha subido una nueva del Rassemblement de la señora Le Pen, y con una proyección interna diferente. Lo mismo ha sucedido también, no en menos proporción, pero también con Scholz en Alemania. Meloni se ha ratificado y se ha confirmado. En los países nórdicos ganan los verdes, en el resto de los países pierden los verdes. Luego en España se mantiene una cierta tendencia favorable al PSOE, pero también aumentan otros. En fin, son muy disímiles los resultados. Profesor, y eso es lo que perdón. Relativamente estable el tema. Dentro de esto lo que llama la atención, que es más o menos el 25% son votos anti-Europa. ¿Qué es lo que le molesta del proyecto europeo a sectores más de ultraderecha e incluso nacionalistas, y que además tienen muchos de ellos, no todos, algunas relaciones un poco ambiguas con el régimen ruso de Putin, que es un nacionalismo de extrema derecha? Justamente, eso es muy serio, Alejandro, porque allí hay un germen de una Europa que están pidiendo buena parte del electorado, que sea diferente y que atienda los grandes problemas mundiales y de ellos fundamentalmente de manera diferente. Me explico. Para empezar, el apoyo a Ucrania que tú muy bien mencionas. Claro. Cierto. Hay en algunos casos un apoyo europeo y están muy solidariamente en contra de la agresión, más por temor a Rusia que por tanta solidaridad a Ucrania, hay que decirlo. Luego está la segunda parte, que es cuánto le ha costado a la Unión Europea esta ayuda. Ha sido inmensa, de proporciones enormes, en armas, en dinero, en reconstrucción, en apoyos, todo lo que sabemos.
Y eso evidentemente tiene que hacerse con enorme cuidado, preservando que la OTAN no sea atacada para que no exista una reacción rusa desproporcionada. Pero también hay otro problema. Y aquí el otro problema está en la migración. ¿Cómo se toma la migración? Que para muchos es un gran caballito de batalla para ir en contra del europeísmo, porque no quieren más migrantes. Están en algunos casos, dicen que están al borde de la saturación. Luego tenemos los problemas de salud, tenemos los problemas de circulación interna. La recuperación económica todavía no se ve de manera clara. Entonces hay problemas pendientes y esto tiene repercusión europea, pero sumamente seria interna. Don Samuel, ahí justamente le quiero preguntar, uno de este rincón del mundo de Sudamérica se pregunta respecto a eso, la injerencia que puedan tener estas elecciones de eurodiputados, ¿no? Claro, de eurodiputados o diputadas en la política interna de cada país. Porque uno se pregunta también si la decisión de Macron, en este caso, de adelantar las elecciones legislativas es una buena estrategia o no, porque al parecer es el único que ha acusado recibo. No sabemos todavía lo que va a hacer Alemania, Austria, Países Bajos, pero claramente Francia está asustado. Sin duda, porque el golpe fue feroz y ha tenido que tomar una reacción y muy hábilmente ha vuelto a colocar a Francia en una disyuntiva. ¿Ustedes quieren ir más a la derecha? Muy bien, ahí está Le Pen. Aunque tenga otra persona que es Jordan, el que está a cargo de ello, Bardella, y que puede llegar a ser un primer ministro. Pero ¿ustedes quieren eso? Entonces, los que no quieren el extremo, y gracias a eso yo he sido reelegido, esta es la postura de Macron, ahora, vuelvan a pronunciarse. Ahí están las elecciones el 30 y la segunda vuelta el 7 de julio. Entonces, tenemos un juego político. A ver, voy a decirlo de manera un poco brusca, arriesgado, pero que ha dado resultado en otros lados. Veamos la situación de Sánchez en España. Sí. A él le resultó. Entonces, está jugando un poco a eso. ¿Quieren una cohabitación? ¿Quieren que ahora tengan un primer ministro de esta característica, anti-europeo, anti-migración, anti todo lo que se ha avanzado en Europa, anti, en fin, la ayuda que tenemos a Ucrania, más amigo de Rusia? ¿Esto es lo que ustedes quieren? Entonces, es un poco un desafío. Quiere confirmar la fiebre. De alguna manera quiere confirmar la fiebre, si es real esa temperatura, ¿no? ¿Estamos enfermos o no? Eso es exacto, exacto. Claro. Bueno, y ya sabemos que los políticos a veces le apuntan a esto, y otras veces no, pero es un poco el juego del todo total. Él lo arriesga mayormente, ¿ah? Tiene los 5 años de su mandato y va a tener que convivir con los demás, él no arriesga. Lo que arriesga en realidad es Europa, porque el papel de los diputados, de los europeos del Parlamento, es enorme porque son colegisladores con todos los órganos de la Unión Europea. Y ahí hay un detalle que no tenemos que olvidar y que es el más importante a mi juicio de todo. En esta colegislación hay normas que se aprueban por ambas partes y que van directamente a los países. Pasan por encima de los parlamentos, de las políticas y de todo lo interno. Se aplican directamente a los países en las materias en que los países han transferido sus competencias a la Unión Europea. Profesor, además en la movida de Macron, que se lo pone ahí muy interesante, también es porque no le gustó a la izquierda este llamado abrupto, porque dice que si lo que pretende es que se estructure una capacidad de respuesta necesitarían unos 2 o 3 meses para armar una coalición todos contra la ultraderecha. El tema está que algunos sospechan que le quiere pasar la guitarra. Él puede cogobernar, como ya ocurrió antes, que se ha cogobernado con la derecha. El presidente de turno le pasó a Mitterrand en su oportunidad. En este caso... veamos pues, hagan lo que dicen, tienen 2 años y en 2 años más yo voy a las presidenciales de nuevo y se van a ver agotados, porque la mayoría de los gobiernos ultraderecha en rigor se han alejado tanto o ha sido más el discurso previo que lo que se ha expresado en el gobierno. Uno más bien los ve tratando de moderarse a la propia Le Pen.
Sin duda, eso es muy serio, Alejandro, porque la verdad que una cosa es lo que es el discurso para ganar elecciones y otra cosa es para poder gobernar, que es algo totalmente diferente y han tenido que morigerarlo porque nadie quiere salirse ni terminar con la Unión Europea. O sea, el euroescepticismo ha bajado. También algunas banderas de lucha también han bajado. O sea, la amenaza esta que ustedes comentaban, viéndose el tema del fantasma de la ultraderecha, yo creo que se desdibujó bastante. Cuidado, no es que haya desaparecido, todo el contrario, ha aumentado y está la tendencia, pero está manifestándose más bien por resultados internos en cada uno de los países y de distinta manera. Hay países que no se mueven. Orbán, por ejemplo, en Hungría bajó. Y así otros también. Los verdes triunfaron en Suecia. O sea, tenemos resultados que no son parejos, pero sí llaman la atención en los golpes en Francia, en Alemania y el robustecimiento de Italia. Profesor, la predicción que se pueda tener de lo que ocurra, esta ultraderecha, ¿cómo va a influir en el Parlamento Europeo? ¿Cambia mucho las cosas? Yo estaba viendo que la derecha más tradicional ha dicho que está dispuesta a gobernar con ellos y a sumarlos. Y ellos aparentemente no les disgusta la idea. O sea, no es que sean antiinstitucionales ni tan antieuropeos. Lo que quieren es su parte en el manejo del poder. Van a tener que adaptarse, porque si hay una tendencia que es un poco más ultra y son de derecha, bueno, es un poco más allá, pero no son contrarios. Los contrarios están al otro lado. Entonces, ahí es donde se crea la disyuntiva, porque la izquierda extrema también bajó de manera notable y la izquierda tradicional se ha mantenido, pero en un equilibrio precario. El problema está en las nuevas fuerzas que están tomando de a poco, muy de a pequeños porcentajes, una cierta preponderancia en las elecciones internas de cada país. A ver cómo se refleja esto en el Parlamento. ¿Quién van a ser los elegidos para la mesa, para presidirlo? Porque del otro lado, en el caso del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, está claro que Ursula von der Leyen va a continuar. Sí. Y las tendencias, porque aquí están las dos tendencias. Una es lo político del Parlamento Europeo y otro es la orientación de cada gobierno en la Unión Europea, en Bruselas. Entonces, allí es donde se está jugando un equilibrio de ver para dónde van los grandes problemas europeos, porque naturalmente no se puede, y esto es una realidad, no se puede mantener tal como está en un statu quo, algo que está cambiando de manera muy, muy veloz en Europa, con un peligro que no tenían hasta hace 2 años atrás, con Profesor, una guerra exacto. en el patio del trasero. Exactamente, y para ir cerrando, profesor, por lo menos por mi parte, Sí. el rol de Rusia detrás. Hay muy fuertes rumores que grandes líderes de extremas derechas, algunos incluso cuestionados por asuntos privados, han recibido apoyo desde Rusia. En otras palabras, ¿cuál es la relación que existiría entre algunos sectores de la ultraderecha con Rusia? El propio Trump tiene con los rusos una relación bien espuria. Bueno, ahí está el tema, porque la verdad es que Rusia ha buscado debilitar esa ayuda monolítica que estaba de parte de Occidente. Es lo que necesita, de otra manera estaría muy complicado, porque no tiene aliados, sino que solamente puede morigerar y contener determinadas acciones. Pero aquí está el tema, está transformando Rusia un problema con Ucrania en un problema Rusia-Europa. Esa es la pregunta. ¿Y cómo está reaccionando Europa? A lo mejor Europa dice, miren, es muy importante Ucrania, la solidarizamos totalmente y la queremos mucho. Exacto. Pero estamos dispuestos a una guerra con ellos, con Rusia, no. Y ver lo que sucede también con Alemania, ¿no? A propósito de este avance, aunque no es determinante, de la ultraderecha. Muchísimas gracias, don Samuel Fernández, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Central, por estar una vez más con nosotros acá en Combinación Línea 1. Que tenga una linda jornada. Muchísimas gracias. Un saludo a los dos. Gracias. Chao. Muchas gracias, profesor. Ahí se nos anduvo mordiendo un poquito Sí. la comunicación, pero agradecemos
esta conversación que fue interesante. Muy interesante el análisis de ambos. Avanza. ¿Qué hora es? 8:53. ¿Sonó bien? Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.